Hola crochetera y crochetero, bienvenido a mi canal. Vamos a empezar a hacer los tutoriales del mono. En este tutorial le vamos a hacer la cabeza. Como os dije, he usado un hilo más finito porque con el de la muñeca me parecía demasiado grueso y me salía el mono muy grande y me gustaba más finito. Entonces yo he usado este tipo de hilo. Es de la marca, este es que no sé qué etiqueta es, pero vamos, la marca es Alice. Voy a usar también, esto es en beige y en marrón. Se empieza por el hociquito hacia atrás. Para este hilo o para el que vosotros encontréis así finito, yo voy a usar el ganchillo del 1,25. Y vais a necesitar también relleno. Una aguja de coser para apuntar esto y unas tijeras. Así es que, si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Podéis poner el marcador. Yo voy a ir contando, que me es más fácil. Al final de la vuelta tendréis 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, y lo vamos a repetir un total de 6 veces hasta el final de la vuelta y tendremos 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a empezar con un punto bajo y un aumento. Seguimos con, ahora sí voy a poner el marcador porque ya es más grandecito. Ahí. Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 5 veces en total. Al final de la vuelta nos queda un punto y hacemos un punto bajo. Tendremos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5, 6, 7, 3 vueltas de 24 puntos bajos. Vamos a darle ya la forma del hocico. Pues hacemos 3 vueltas normales y seguimos. Pasamos a la vuelta 8 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Y tendremos 18 puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer una vuelta normal de 18 puntos bajos. Si lo ponéis así aplastado con la parte de aquí más bajita, no tenéis que meter el dedo y es mucho más fácil. Porque como esto es tan pequeño. Ya tenemos hecho toda la parte beige. Ahora vamos a cambiar de color al color marrón. Vamos a hacer nuestro cambio. Cortamos, tiramos. A ver. Nos saltamos un punto y por el siguiente pasamos la hebra y a ver, por donde sale esta hebrita, por la mitad del punto pasamos otra vez la hebra. Ahí. Y ahora cogemos, vamos a dejar aquí el beige, cogemos el color marrón
ver si encuentro el cabito. Aquí. Y vamos a pinchar, aquí voy a pinchar un punto después para que quede bien agarrado. Hacemos el nudo corredizo y lo pasamos por el punto. Y hacemos una cadeneta y en este mismo punto es donde vamos a empezar. Y vamos a hacer la vuelta 10 y 11, dos vueltas de 18 puntos bajos. Dos vueltas normales. En la vuelta 12 vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta. Y tendremos 24 puntos. Si queréis podéis rellenar un poquito. A ver, he hecho el último que os dije fue la vuelta 12 y creía que había grabado después la 13 y la 14, pero lo digo porque como es fácil no lo voy a quitar y lo voy a volver a hacer, que creía que se había grabado y no. Entonces, después de la 12 hacemos la 13 y la 14, dos vueltas de 24 puntos bajos, dos vueltas normales, ¿vale? Que yo, como os digo, ya las había hecho y no se han grabado. En fin, pasamos a la vuelta 15 y hacemos un punto bajo, una disminución y seguimos con dos puntos bajos y una disminución. Y estos dos puntos bajos y una disminución lo repetimos 5 veces en total. Al final de la vuelta nos queda un punto y hacemos un punto bajo. Y tendremos 18 puntos. En la vuelta 16 vamos a ir haciendo un punto bajo y una disminución. Y eso lo repetimos hasta el final de la vuelta. Y rellenamos. Repetimos un punto bajo y una disminución 6 veces y tendremos 12 puntos. Ya vamos a terminar de rellenar porque nos queda la vuelta que cierra todo y ya no podremos meter más relleno. Así es que rellenáis hasta que a vosotros os guste. Y pasamos a la última vuelta, que sería la número 17, y vamos a hacer 6 disminuciones. Al final tenemos 6 puntos y cerramos. Aquí rematamos y cortamos, no hace falta que dejéis hebra y esto con la aguja de coser lo vamos a apuntar. Pues ya lo tenemos. Como veis me ha salido bastante más pequeño porque en este usé otra cosa, pero como quería que me saliera bien pequeñito y aprieto bastante, pues con este hilo, este es un pelín más grueso, pero quería probar, entonces me gusta más, la verdad. Pero bueno, os quede así, seguro que os queda chulísimo. Así es que nada, en el siguiente tutorial le vamos a hacer todos los detalles de la cabeza. Orejas, ojos, nariz y boca. Así es que nada, espero que haya gustado y ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad.
y así pues también me ayuda a seguir creando. También quería deciros que me podéis mandar los trabajitos por Instagram. Me mandáis un mensaje con las fotitos si queréis que luego lo comparta y haga una publicación con ello. Así es que nada, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo todos los detalles y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.